La pandemia que nos ha tocado vivir impactó severamente a ciertos sectores y uno de los más afectados fue sin duda alguna el sector turismo. Se habla de que a nivel nacional la caída fue del 70%, nuestro invitado nos lo confirmará ahora, y el turismo receptivo, que normalmente ha involucrado a muchos turistas extranjeros, disminuyó de manera significativa. Y en este contexto, muchos representantes del sector lo que han buscado es tratar de articular esfuerzos para que la recuperación de este sector sea mucho más rápida, mucho más efectiva y finalmente genere los beneficios que normalmente ha aportado para nuestra economía y para nuestro país. Este contexto tan complejo que acabo de describir nos lleva a plantearnos algunas preguntas como principalmente cómo dirigir una empresa dentro de este sector tan afectado, cómo hacerlo con una actitud positiva y qué tipo de CEO es el que de alguna manera ha tenido que hacerle frente a esta situación tan compleja y desafiante. Con esta introducción, les doy la bienvenida a Vinatea y Toyama Podcast, que es el podcast del estudio Vinatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Vinatea, soy socio de la firma y para hablar de este interesante tema nos acompaña hoy Juan Stossel, que es CEO de Casa Andina, que cuenta con amplísima experiencia en el sector hotelero y además es miembro del consejo directivo de Confiep. Juan, bienvenido al podcast de Vinatea y Toyama. Lucho, muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a tener una conversación muy divertida acá. No tengo la menor duda de que va a ser así. Y lo primero que yo quería preguntarte en relación con la experiencia que te ha tocado vivir en los 2 últimos años es cuáles fueron las medidas que tuviste que adoptar para hacerle una situación tan compleja. Todos la tuvimos, pero creo que el sector en el que tú participas las tuvo de una manera mucho más dramática y probablemente la exigencia fue mucho mayor. Así que sería estupendo poder contar con alguna aproximación de lo que tú tuviste que hacer, lo que viviste en ese periodo. Ya lo comentaste, ¿no? Esto para el sector fue muy duro, muy difícil, no solo en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? Esta es la peor crisis del sector turismo desde que el turismo existe de una forma organizada, ¿no? Nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido, ¿no? Hemos tenido, Casandina ya tiene 19 años en el sector, en el mercado, perdón. Yo tengo 10 años adicionales, yo fundé Casandina, 10 años adicionales trabajando en hotelería y turismo y pasan por varias crisis, pero claramente nada parecido a esto, ¿no? Entonces, eh, interesante porque al comienzo nosotros ya sabíamos lo que venía. ¿Por qué? Porque tenemos clientes en todo el mundo y sabíamos ya lo que pasaba en China, sabíamos lo que comenzó a pasar en Italia y nos comenzamos a preparar ¿no? Algunos hoteleros de acá nos decían si estábamos locos, que estábamos haciendo, inclusive gente del equipo no podía creer lo que venía, ¿no? Nosotros desde un primer momento dijimos, señores, preparémonos, aviones a tierra, y eso significaba que nuestro negocio, por supuesto, se tenía que cerrar, ¿no? Y así fue, era cuestión de tiempo para que llegue al Perú y, por supuesto, para que se tomen estas medidas que claramente no, había que para prácticamente paralizar todo, ¿no? Muy duro. Inclusive, eh, teníamos ¿no? una conversación, mi impresión con el directorio, que ¿no? había voces de, oye, mejor cerremos la cadena, ¿no? Pongámosle candado, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí con mi equipo, gran equipo que tengo, tomamos una decisión. Dijimos, ¿cómo vamos a cerrar la cadena si nosotros somos los líderes de la hotelería? Estamos de Tumbes a Tacna, tenemos una infraestructura gigantesca, algo, para algo servirá, ¿no? Y ese fue el primer reto que tuvimos, ¿no? Mantener por lo menos un hotel abierto en cada una de las principales ciudades del país, ¿no? Por supuesto, cerramos muchos hoteles, pero mantuvimos uno abierto, ¿no? Y esto, en verdad, comenzó a darnos algunos réditos porque, eh, primero, pudimos comenzar fuimos los únicos que estábamos listos para los repatriados, ¿no? Todos los repatriados que comenzaron a venir, fue una llamada del ministro del sector un sábado a las 9:30 de la noche a decir, oye Juancho, tengo el lunes en la madrugada las 600 primeras personas que tenemos que alojar, todos los hoteles están cerrados,
cómo nos ayuda, ¿no? Y bueno, así comenzó. Nos ayudó también porque muchos de nuestros clientes, por ejemplo los mineros, necesitaban la infraestructura hotelera para poder justamente hacer que sus colaboradores pasen unos días para poder descartar si estaban o no estaban con el COVID, ¿no? O hacer las cuarentenas, las famosas cuarentenas. Y éramos los únicos que teníamos ya los protocolos listos, ya nos habíamos copiado los protocolos del extranjero, ¿no? Entonces, el estar bien comunicado y tener un poco de experiencia en lo que pueda pasar en este mundo globalizado nos ayudó a hacer los primeros. Y termino con esto, Lucho. Algo que en verdad que siempre lo comento, por más que fue público, fue algo bien interesante que hicimos cuando veíamos que todo se complicaba y comenzamos a ver a toda esta primera línea de enfermeras, doctores, policías, bomberos, ¿no? Gente de las Fuerzas Armadas que comenzaban a morirse, ¿no? En las provincias. Nosotros teníamos los hoteles prácticamente vacíos, ¿no? Usamos la infraestructura para que ellos puedan hacer cuarentena, ¿no? Y estoy seguro que ayudamos a salvar un montón de vidas, ¿no? Y eso, la verdad que fue muy bonito, ¿no? Y después nos los han reconocido muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad que estuvimos ahí, estuvimos bien ocupados, ¿no? No tuvimos tiempo para descansar. Es más, creo que nunca hemos trabajado tanto como en pandemia, ¿no? Y todavía, porque con equipos reducidos hemos tenido que trabajar Claro. el doble. Ahora hablaremos un poco de eso, pero la verdad es que yo te iba a hacer una pregunta que estaba dirigida a que nos cuentes cómo haces para mantener un equipo calmado, pero cómo hiciste lo que hiciste en realidad, dadas las circunstancias y por el papel que tenía en ese momento Casa Andina, fue mantener a un equipo más bien conectado y yo te diría que inspirado, ¿no? Tú hace un rato utilizaste un término para calificar, no solamente es bonita, sin duda alguna yo coincido contigo en eso, pero en realidad esta sensación de aporte que ha sido tremendamente efectiva porque salvar vidas, no solamente de los peruanos en general, sino de quienes estaban preocupados por atender a los demás peruanos, es algo que es un privilegio que muy pocos tienen, ¿no? O sea, realmente no era consciente del papel que han jugado ustedes, sino hasta ahora digamos, que lo describes de manera tan precisa, ¿no? Pero en verdad atender a todos aquellos que necesitaban ser repatriados, atender a todos aquellos que estaban de tránsito y darle un espacio para médicos y las personas que se han preocupado por nuestras vidas, hoy es un aporte tremendo. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Sin duda, ¿no? Bueno, y las cosas fueron dándose, porque en verdad nos habíamos adelantado a lo que podía venir, pero no teníamos pues una bolita de cristal para saber exactamente qué es lo que se iba a dar, ¿no? Y algo que hicimos nosotros fue ese domingo en la noche, nos reunimos todos los gerentes y acordamos que nos manteníamos ¿no? abiertos y que íbamos a ir a trabajar. Todos los gerentes íbamos a ir a trabajar, pero ¿por qué? Me refiero presencialmente. ¿Por qué? Porque si nosotros le estábamos pidiendo a nuestros colaboradores que mantengan los hoteles abiertos, ¿cómo íbamos a estar nosotros en nuestras casas? Teníamos que estar justamente con ellos, ¿no? Entonces, nunca dejamos de ir a trabajar presencialmente, ¿no? Y eso creo que ayudó y motivó bastante a los equipos. Pero algo que ayudó mucho, como cuando las cosas se complican, uno comienza realmente a pensar fuera de la caja, ¿no? Comienza a hacer un montón de cosas que nunca antes habías hecho. Y comenzamos a comunicarnos con todo, a nivel nacional, con todos nuestros colaboradores a través de un streaming, ¿no? Entonces, todas las semanas hacíamos un streaming, ¿no? Y hablábamos sobre cómo estaban las cosas y sobre todo cómo veíamos que se iban a desenvolver la situación. Y la verdad que era dramático porque cada semana que pasaba las cosas eran más complicadas, ¿no? Y siempre les dijimos la verdad, ¿no? Siempre le dijimos la verdad que fue duro, pero nos ayudó mucho a mantener a los equipos unidos, ¿no? Y trabajando, ¿no? O sea, eh, no era fácil hacer que los equipos comiencen a recibir a gente de la primera línea que sabíamos que estaban contagiados para que hagan cuarentena, ¿no? Este,
acuérdense que parecíamos marcianos, cómo nos teníamos que Sí, vestir, ¿no? Entonces, claro. claro, parecía que llegaba pues la gente de la NASA, ¿no? Y bueno, Astronautas. los astronautas, y bueno, en poco tiempo fue ya normal, y los equipos muy miedosos, todos muy miedosos, pero pudimos entender inmediatamente cómo teníamos que hacer para protegerlos, ¿no? Y la verdad que los contagios en el hotel, en los hoteles, fueron casi no se dio ninguno dentro de los hoteles, ¿no? Entonces, hicimos un buen trabajo ahí con los asesores externos, y sobre todo protegiendo pues a todos los colaboradores, ¿no? Y por supuesto a los clientes. O sea que harta comunicación fue lo que realmente hizo la gran diferencia. ¿Tú crees que eso ha definido, o en todo caso, ha sido una manifestación del estilo de liderazgo que implementó tu equipo durante todo este periodo? O tú mismo, ¿no? Yo creo que siempre hemos tenido, nosotros somos una organización bien horizontal, de mucha comunicación. Y además, no somos gerentes de oficina, somos gerentes de campo. Estamos constantemente viajando a las operaciones, ¿no? Que, bueno, de eso se trata nuestro negocio. Eso nos, eso nos ayudó a que la comunicación, que ya era buena, mejore muchísimo, ¿no? Entonces, claro que no podíamos viajar, y eso era complicadísimo, no poder viajar a sitios lejanos donde había pues ciudades con unos índices de contagios espantosos, ¿no? Teníamos muchos familiares, nuestros colaboradores, en cuidados intensivos, muchos fallecieron, por suerte de nuestros colaboradores prácticamente ninguno, pero igual era pues tan difícil, ¿no? Inmediatamente tuvimos médicos dentro de la organización que nos ayudaban, veían todo, monitoreaban todos los casos, ¿no? Pues nosotros, como pocos, estábamos en contacto constante con la gente enferma, ¿no? Y eso no era fácil, por más protegidos que estemos. Y eso, la comunicación fue clave, y la comunicación también con los huéspedes, porque los huéspedes que estaban, cuando se enteraron que íbamos a comenzar a eh, a aceptar gente que necesitaba hacer, ¿no? Estar 10, 15 días en los hoteles que estaban contagiados, era terrible porque todos se querían ir, eran los pocos que pagaban se querían ir, ¿no? Entonces, había que hacer una comunicación con todos los huéspedes y explicarles cuál era la función primordial de Casandina en esos momentos, ¿no? Que ya no era necesariamente atender al cliente común y silvestre, que casi no existía, además, sino poner la infraestructura, ¿no? Ayudar a que esta crisis pase lo más rápido posible. Claro, fue al final ha sido una suerte de reenfoque obligado del servicio, ¿no? Porque el pasajero que tenías en el hotel no era el pasajero al cual estabas acostumbrado. El estándar de servicio se convirtió probablemente en un servicio de crisis, pero que probablemente sacó lo mejor de todo tu equipo. A mí me ha llamado mucho la atención que ustedes, a pesar de esta experiencia tan dura, y sobre todo con tan limitada capacidad de atención y con tanta gente, digamos, sin poder trabajar durante todo este periodo, hayan mantenido los niveles que tienen en Great Place to Work. Es decir, ustedes se siguen manteniendo como una organización líder y que actúa como una suerte de ejemplo para la sociedad. ¿Tú crees que eso influyó o hay algunos otros factores que han estado presentes como para que tengan ese nivel de reconocimiento? Sin duda, influyó nuevamente la comunicación y ser claros, ¿no? Claros y lo más justos posible. ¿No? Pero quizás algo que ayudó mucho fue que fuimos desde el principio los únicos que mantuvimos los hoteles abiertos y mantuvimos a una cantidad importante de colaboradores, porque con otra cantidad importante de colaboradores tuvimos que liquidarlos, ¿no? Que no teníamos ninguna opción, fue muy duro eso. Pero los que se quedaron con nosotros, eh, la verdad que veían los esfuerzos que hacíamos para poder mantener las puertas abiertas, y mantuvieron un trabajo, ¿no? Y mantuvieron un trabajo donde se sintieron seguros y donde veían a un gerente que estaba a su costado. Me refiero a todos los gerentes, ¿no? No estoy hablando de mí. Y eso creo que hizo que a la hora que se tomó la encuesta de Great Place to Work en plena pandemia, este, eso fue lo que, ¿no? Hizo que la gente después se sienta más identificada aún, ¿no? El, el- el puesto que logramos en plena pandemia fue el mejor puesto de la historia de Casandina, que viene siendo Great Place to Work hace más de 15 años, ¿no? Pero en el peor momento logramos la mejor calificación.
Mira, qué bien y qué, no sé si inspirador sea la palabra, ¿no? Pero qué importante que se obtengan ese tipo de reconocimientos como una suerte de manifestación del esfuerzo que se hizo transversalmente. Tú decías que era una organización muy horizontal y eso quizás hizo posible que ustedes mismos estén no solamente cerca de todo el equipo, sino que el equipo también lo sienta cerca, de tal manera que el sacrificio y el esfuerzo era verdaderamente compartido. Pasados 2 años, pasados 2 años quizás pasado lo peor de este proceso, ¿cómo ves tú el sector? ¿Cómo ves la actividad y digamos, qué retos crees tú que se les van a comenzar a presentar? El sector, sin duda, está comenzando a salir, ¿no? Pero el sector está sumamente afectado, ¿no? Sumamente afectado. 2 años con facturaciones absolutamente marginales y reducidas, ha hecho pues que la situación sea muy difícil para toda la infraestructura hotelera del Perú. Casi no hay excepción. Eh, yo creo que vienen muchos retos ahora. Para comenzar, por ejemplo, el año pasado, para que tengan una idea, el Perú recibió solamente el 10% de lo que solía recibir prepandemia de lo que es el turismo receptivo, ¿no? 10%. Y este año se piensa lograr un 35 o máximo 40%, ¿no? Después el mercado corporativo internacional, que es clave para los hoteles de Lima principalmente, las mujeres y hombres de negocio que vienen por trabajo, es un mercado que está sumamente afectado porque en pandemia nos hemos acostumbrado a trabajar pues a través de estas plataformas, ¿no? De Zoom, Teams, etcétera. Y además, ¿cómo nos vamos a olvidar que hoy día el Perú se encuentra en un problema, en una situación política sumamente complicada, ¿no? Donde la inversión privada, nacional y por supuesto extranjera, nuevas inversiones no hay. Entonces, ese mercado que venía con mucha frecuencia a Lima está bien afectado, ¿no? Por suerte, el receptivo ya comenzó ¿no? a activarse. El mercado de turismo doméstico ha sorprendido, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo los últimos meses. No es suficiente, por supuesto, para llenar toda la infraestructura hotelera del Perú, pero ayuda muchísimo, ¿no? El mercado corporativo nacional también está activo, ¿no? No como antes, pero también está activo, ¿no? Todas las empresas claramente han entendido que la eficiencia es clave. Hoy día las empresas que no son eficientes, que no están automatizadas, claramente no pueden seguir jugando, ¿no? En este juego. Definitivamente van a tener que dar un paso al costado. Algunas ya dieron el paso al costado, ya cerraron sus puertas. Pero todavía nos esperan momentos sumamente duros y difíciles. Esto todavía no ha terminado, ¿no? Pero de la pandemia hemos sacado cosas muy positivas, ¿no? Pensando fuera de la caja, hemos logrado cosas extraordinarias, ¿no? Extraordinarias, hemos creado nuevos productos, ¿no? Productos para la pandemia, unos productos que han funcionado muy bien en la pandemia, que han trascendido la pandemia, o sea, que son nuevos productos que hoy día tenemos que antes ni siquiera existían, ¿no? Justo te iba a preguntar de eso, ¿qué productos, por ejemplo, Juancho, qué productos son los que crees tú que van a trascender la pandemia y que llegaron quizás para quedarse? Uno de ellos fue Casandina Home, que lo sacamos rápidamente, que era justamente era la necesidad de gente que necesitaba, comenzó con la idea de que, oye, hay gente, en las casas hay gente mayor, gente menor, inclusive la abuela, y que no podían estar juntos antes de las vacunas, entonces se abrió una oportunidad, hicimos unas tarifas planas para largas estadías con una serie de ventajas, y eso comenzó a caminar en Lima primero y después a nivel nacional. Y eso es algo que quedó, es algo que ya quedó y eso no existía antes, ¿no? Largas estadías en hoteles convencionales no existía, ¿no? Este, en su momento también organizamos habitaciones como oficinas que funcionaron en su momento bastante bien. Eso sí, ya prácticamente ya no está, algo ha quedado, pero muy poco. Este, algo interesante también es, nosotros éramos muy conocidos eh, en nuestros buffets a nivel nacional. Y lo que hicimos en plena pandemia fue eh, hacer que los buffets lleguen a tu casa. Entonces, eso la verdad que caminó muchísimo.
muy bien, teníamos equipos que no estaban con mucho trabajo, entonces nosotros mismos llevábamos el buffet a tu casa y la verdad que tuvimos también ahí ingresos que no teníamos pensado, eso también es algo que se ha mantenido, pero hay cosas mucho más potentes que se han diseñado en pandemia, ¿no? Hoy día tenemos un producto eh, potentísimo que se llama Casandina Life, ¿no? Que es este programa de viajero frecuente. Somos la única cadena en el Perú que puede tenerlo además, porque tenemos pues ¿no? 30 hoteles, estamos en más de 20 destinos. Entonces esto acumula, tú acumulas puntos para ser canjeados en alojamiento, ¿no? Y más o menos se unen al programa entre 1.500 y 2.000 personas al mes, ¿no? Entonces tenemos hoy día un programa robusto, con un crecimiento fuerte, con una clientela que no solamente se inscriben para tener un código, sino que constantemente están usando toda la cadena, ¿no? Eso es algo que llegó para quedarse y no solamente para quedarse, va a ser uno de los ejes de crecimiento de Casandina, ¿no? Y también en pandemia, y con esto termino, hemos creado un producto muy fuerte, muy interesante, que está siendo súper exitoso. Esto nos lo copiamos de un curso que llevé en Harvard, este, online en el curso. En esos momentos no se podía hacer de Claro, otra claro. manera. Y esto es algo que nace en la India, en cadenas hoteleras, y nosotros lo hemos traído a Perú, lo hemos adecuado, por supuesto, a nuestra realidad, que se llama hoteles asociados, ¿no? Lo hemos lanzado hace algunos meses y hoy día es un producto sumamente exitoso, ¿no? Ya tenemos 6 contratos firmados, 2 en operación. Y en resumen es, en todos los destinos donde Casandina no está presente, estamos escogiendo al mejor hotel, ¿no? Que tenga un buen track record de operación, ¿no? Y Casandina se encarga de toda la comercialización, marketing y las reservas. El hotel mantiene su nombre, pero abajo Tiene sale un como asociado a Casandina. Entonces es un gana-gana porque los hoteles individuales, que es el caso de estos hoteles, no siempre tienen toda la fortaleza comercial. Nosotros sí la tenemos, ¿no? Y tenemos los canales. Y si algo hemos hecho en pandemia, la inversión que hemos hecho en pandemia es en sistemas, ¿no? La gran inversión que hemos hecho es en sistemas y automatizar todo. Hoy día tenemos este nuevo modelo de negocio que tiene un futuro gigantesco y pronto vamos a estar en todos los rincones del país con este producto, ¿no? Entonces, la pandemia, sin lugar a dudas, nos ha ayudado a acelerar una serie de productos, ¿no? Que hoy día no solamente tenemos, sino que muchos de ellos van a ser los ejes para el futuro crecimiento de Casamina. Interesantísimo me parece eso y además pone en evidencia que de una crisis se pueden sacar no solamente oportunidades, sino una serie de aprendizajes que pueden hacer crecer y mirar con mucho más optimismo un sector que todavía, como dices tú, sigue golpeado, ¿no? Así que mirando hacia atrás y también proyectándonos hacia el futuro, veo que una de las características más importantes del modelo de gestión que tú personalmente has utilizado es la actitud positiva, ¿no? O sea, sacar de todo esto que es una complicación, oportunidades, manejo y ver un poquito el futuro. Muy bien, esa experiencia que la has vivido tú en el sector turismo, eh, te puede generar a ti seguramente la capacidad de dar consejo a algunas otras personas que nos están escuchando y que no han estado en digamos, en una situación tan compleja como la que le ha tocado vivir al sector turismo. ¿Tú qué recomendaciones o consejos les darías? Nos darías, porque también me incluyo, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, por supuesto, de haber vivido esto, ¿no? Y esto, la verdad que ha sido tan duro, que claramente nos ha exigido pensar fuera de la caja, ¿no? Porque si es que no lo hubiésemos vivido, todo lo que te he contado, seguramente lo hubiésemos hecho, pero seguramente nos hubiésemos dado un montón de tiempo en Claro, un hacerlo, montón de ¿no? tiempo. Entonces, yo creo que hoy día los líderes, es una, o sea, tenemos que ser positivos. Si un líder no es positivo, o sea, es una exigencia. Si nosotros no somos positivos, con todo lo que pasa, y lo que pasa en el Perú, con lo que pasa en el mundo, con los problemas que todos tenemos, pero si nosotros como líderes
no realmente somos positivos y vemos las cosas buenas, ¿no? Y las oportunidades, imagínense qué puede esperar el resto de la organización. O sea, terrible, ¿no? Entonces, yo creo que es una exigencia de que todos los líderes pensemos en positivo, ¿no? Y nos pasa a todos. A veces tú estás en una reunión y hay gente siempre positiva, pero desgraciadamente hoy día tú escuchas a mucha gente que no es positiva, que todo lo contrario, que es negativa, ¿no? Este, Sí, y, y la verdad que, ¿qué puedes ganar siendo negativo? Nada, nada bueno va a suceder siendo negativo, ¿no? Ni contigo mismo, ni con los que te rodean, ¿no? Ni con las personas si eres un líder, que las personas que están constantemente escuchándote, ¿no? Entonces, y claro que tenemos razones para ser negativos. ¿Cómo no vamos a tener razones para ser negativos? Con claro, todo lo que, con con todo todo lo lo que que pasa. vivimos, con todo lo que pasa, ¿no? Claro. Pero hay que ser positivos. Y por más que uno quiera ser negativo, no puede, no lo puede ser. Puede ser negativo de repente cuando estés metido en tu casa solo, en tu cuarto encerrado con llave. Pero cuando abres la puerta, ya tienes que ser positivo. Sí, yo comparto plenamente contigo ese punto de vista. Si lo miramos o lo tratamos de contrastar con la situación que vivimos hoy, no hay otra alternativa, ¿no? Hay que ser positivo porque si no terminas como sobrepasado por la situación y la verdad es que sí hay muchas cosas para hacer. Y ya no te hablo de oportunidades, no, no, te hablo simplemente de lo que realmente se puede aportar en circunstancias como esta, que son justamente las que ponen a prueba el liderazgo, ¿no? Así que te voy a hacer la última pregunta que ya sale un poquito de la caja y del típico formato, ¿no? De liderazgo, qué sé yo. Este es más personal y tiene que ver contigo. ¿Cómo te sentiste durante ese momento y cómo te sientes ahora? Ya, pero como directivo. No quiero invadir tampoco tu intimidad ni tu vida personal, pero sí como directivo, porque yo recuerdo ese 16 de marzo, que fue la fecha en la que todo esto de acá se hizo, digamos, se formalizó, ¿no? Tú ya probablemente lo venías mapeando un poquito antes, pero pongamos como fecha el 16 de marzo, ¿no? Que fue como un golpe para todos. Y todos recibimos un golpe, pero tú recibiste uno tremendo porque ya sabías lo que iba a pasar en ese sector. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu proceso, Juancho? La verdad de las cosas es que yo soy de las personas que cuando tiene estos retos gigantes, creo que de los más grandes que he tenido en mi Me vida, imagino. yo creo que algún parte del mecanismo mío entra en modo guerra y, y no para 24 horas, ¿no? 24/7. Entonces, y no sé, me sale una adrenalina y la contagio, ¿no? Entonces, tengo esa suerte, ¿no? Tengo esa suerte y eso, claro, ha hecho pues que, ¿no? Podamos seguir, ¿no? Abiertos, funcionando, ¿no? Y hoy día ya tenemos una empresa sana, ¿no? Con un plan claro, ¿no? Por supuesto, afectada después de una guerra, pero ya Claro. sana, ¿no? Y saliendo, ¿no? Eh, y hoy día, ¿cómo me siento? Hoy día me siento, hace poco hemos estado viendo el futuro, los últimos años, y claro, estos 2 años para nosotros han sido muy duros, ¿no? Y como nosotros somos líderes y queremos siempre seguir siendo los líderes de lo que viene en el país, nuestro reto, el reto que nos hemos puesto ahora, eso creo que somos medio masoquistas, es un reto gigantesco, ¿no? Yo diría que es igual de difícil que el que nos tocó vivir hace 2 años, ¿no? Y el equipo lo ha asumido y estamos trabajando en eso hace unas cuantas semanitas. O sea que eh, seguimos con el modo adrenalínico, ¿no? Porque además el sector no está bollante, ¿no? Entonces, es entre salir de esto, los nuevos proyectos que tenemos, ¿no? Y estas metas bien agresivas que nos hemos puesto, han hecho que el equipo esté otra vez 24/7 trabajando, ¿no? Y todos los veo contentos, ¿no? Porque son gente que, ¿no? Es un perfil de gente que le gusta también asumir estos grandes retos
Y ahora lo importante de esto, y estamos en ese proceso, es comunicar esto al resto de la organización, ¿no? Entonces, eso es una de las tareas pendientes que tenemos a los distintos niveles. Este, la gente está cansada, la gente está agotada, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo bien importante que hacer, y un equilibrio difícil, pero eso es parte del reto. O sea que ya te contaré a final de año cómo nos va. Claro que sí, pero además no dudo que lo van a lograr porque el haber estado en modo guerra, que es una frase que me voy a copiar, me ha gustado, te ha permitido, digo yo, prepararte para retos mayores, pero sobre todo lo que yo detecto en esa actuación en modo guerra es que en algunos momentos tienes que haberte plantado para levantar un poco la cabeza y ver el panorama, ¿no? O sea, la guerra no es solamente la adrenalina de tener que estar batallando y batallando, sino que en ciertos momentos, y probablemente en eso ha estado tu liderazgo, como por ejemplo lo demuestras ahora, que te detienes un poco a pensar en medio de todo el fragor, ¿no? De la batalla, para ver cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Yo creo que ahora están en ese proceso y no tengo la menor duda de que lo van a librar con facilidad. Totalmente, ¿no? Yo creo que siempre el periscopio tiene que salir. Nosotros, algo que nos funciona muy bien y lo hacemos hace tiempo, 4 veces al año eh, nos reunimos todos los gerentes corporativos y regionales, nos vamos a algún sitio fuera de nuestras oficinas, remoto, de Tumbes a Tacna, y nos encerramos 4 días, justamente a analizar ¿no? Lo que venimos haciendo y hacer los ajustes, ¿no? De lo que, de lo que tenemos que hacer para lograr las metas. Entonces, yo creo que esos momentos de relajo, ¿no? Pero de trabajo, de otro tipo de trabajo, son fundamentales, ¿no? Porque el mundo cambia tan rápido hoy día y en nuestro país no es ajeno a eso, que tenemos que constantemente hacer ajustes para poder, ¿no? Lograr lo que nos proponemos. Y esos espacios son claves. No, qué bacán. Y realmente créeme que esos retiros, ¿no? De los que tú me hablas son la manera de concretar lo que puedes haber reflexionado en esos momentos de para visualizar lo que estaba pasando a tu alrededor una vez que habías puesto el periscopio, como dices tú, ¿no? Juan, antes de terminar, ¿hay alguna reflexión o algún comentario que tú quisieras hacer? O eventualmente te imaginaste que te iba a hacer alguna pregunta que finalmente no te hice y que te hubiera gustado contestar. Yo creo que hemos pasado algo que, ¿no? Hace 100 años no se daba, ¿no? Este, este virus, eh, la fiebre española, entiendo que el mundo no vivía algo así, ¿no? Entonces son 100 años, ¿no? Sabe Dios si, espero que no lo volvamos a vivir Espero que nosotros, no. pero hemos pasado algo que, ¿no? Que poca gente lo vive, ¿no? Y quizás quizás es bueno haberlo vivido, ¿no? Bueno, no me malinterpreten con la Claro, cantidad de muertos que hay en nuestro país y no por me refiero a supuesto. eso, ¿no? Pero yo creo que esto nos ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Y ahí te das cuenta que eh, en esta vida pues hay problemas muchísimo más complejos y graves de los que uno tiene en el día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, eh, cuando ves esa perspectiva, yo creo que es el espacio para decir, pucha, ¿no? Todo es posible hacer, ¿no? O sea, lo único que no puede solucionar es la muerte y por más Exacto. difíciles que tengamos hoy día las cosas, por más sombrío que podamos ver el panorama, este, este país siempre ha vivido, pues, altibajos. Lo que pasa es que los más viejitos recordamos todavía, pues, los 80s y los 70s, ¿no? Con tremendas crisis, ¿no? Peores que esta, quizás, ¿no? Entonces, a ser positivos nomás, a ser positivos y a pensar en nuestro país. Yo detesto a la gente que dice, ay, me voy y ya no quiero saber nada, esto no tiene solución. La verdad que mejor esa gente es mejor que se vaya y no siga contaminando. Yo creo que hay que quedarnos acá a lucharla, ¿no? Y a defender nuestro país y sobre todo a ser más justos, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado en este país es que hay muchas diferencias, ¿no? Y tenemos que todos ayudar Eso. a que esto sea más homogéneo, poco a poco por lo menos. O sea que hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, mucho por construir y qué bueno que haya gente que piense como tú y ojalá haya mucha, porque de verdad que frente a todos los retos que tiene el país, gente con la experiencia
que has adquirido tú es más que esencial. Yo de verdad que estoy agradecidísimo por la conversación, Juancho, por el gusto de haber tenido esta oportunidad de conocerte. Como te comentaba, tenemos un gran amigo en común que ya me había hablado estupendamente de ti y esta conversación solamente ha hecho, lo único que ha hecho es confirmar esa excelente impresión que ya me había anticipado. Gracias mil por haber participado en esta conversación y yo quería invitar a todos los que nos han escuchado y a los que nos verán seguramente posteriormente a seguirnos en los canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea Toyama Podcast. También podrán ver este video más adelante en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast. Y nuevamente, Juancho, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho, un placer, ¿ah? Muchas gracias a ti. Saludos a todos por allá. Gracias.